Hola, soy Elson Tiveros y voy a estar haciendo un par de videos respecto a modelos de intervención social. Estoy con trascendencia social y bueno, vamos a revisar un par de aspectos, sobre todo para personas que van comenzando un proyecto, que quieren empezar a trabajar en el sector de las organizaciones no gubernamentales, que quieren crear un colectivo o que quieren llevar a cabo alguna buena causa. Em, Quiero empezar sobre todo y en general hablando de algunas metodologías que se usan para crear proyectos. La mayoría de la gente piensa que tiene una idea, que quiere hacer alguna buena causa social y que ya va, la hace y ya no todo el mundo aplaude y se acabó. Y realmente el impacto social tiene una metodología mucho más estricta. Todas las ONGs que ya están constituidas, que tienen 5 años, 20 años, 30 años, saben estos procedimientos y la idea es como tratar de empezar a traer más gente, sobre todo gente joven a ese tipo de modelos. No nada más como voluntarios, aunque generalmente uno empieza de voluntario, sino a conocer el tipo de trabajo que se hace, las metodologías que existen y ustedes puedan seguir investigando un poquito más respecto a cada una, a la que les llame la atención. Primero, y el clásico, quiero empezar con marco lógico, lo voy a mencionar muy rápido, no voy a entrar a detalle ni mucho menos, simplemente como para qué sirve cada herramienta y ya cada persona puede hacer una investigación un poco más profunda o seguiremos haciendo otros videos también sobre este tipo de cosas. La metodología de marco lógico es fundamental, es la que yo más uso, he dado clases de esto y bueno, cuando trabajamos con diferentes organizaciones de la sociedad civil en modelos de intervención, por ejemplo, trabajamos con Paloma Cervantes mucho en tema de casas hogar y siempre lo que hacemos para procuración de fondos, diseño de proyectos y varias cosas es marco lógico. Marco lógico es una metodología que está como en dos grandes partes. Y parece que está fácil, es como matemáticas, que la ves y tú, todo tiene sentido, tomas un taller, genial, te vas a tu casa y ya no sabes qué sigue. Entonces, metodología de marco lógico tiene mucha lógica común, sin embargo, cuando te sientas ya a escribirlo, es otra historia. Ahora, la idea de marco lógico y en general diseño de proyectos es no nada más que tú crees un proyecto en tu cabeza que como tú te lo imaginas y ya, ¿no? Sino que realmente se valide y que sea, en inglés se dice de grassroots up. ¿Qué quiere decir? Que sea desde abajo hacia arriba. Si tú tienes un diseño en tu cabeza que yo quiero tener un huerto y entonces que todas las mamás, generalmente si no has trabajado estas metodologías, tú vas a llegar con tu proyecto en tu cabeza y va a ser de arriba para abajo, ¿no? En algunos puntos he hablado del tema de colonización, de alguna manera, de cómo llega alguien y crea un proyecto y coloniza, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si bien tienes que traer la idea, la estructura y todo, tienes que permitir también estos procesos de abajo para arriba para que sí funcione, porque si no, uno cuando trae un proyecto muy claro en su cabeza y a veces llega a la implementación, o sea, al día a día, no sirve. No voy a entrar ahorita en ejemplos porque me voy a tardar años, pero bueno. Metodología marcológico decía que son en dos grandes partes. La primera parte es árbol de problemas y árbol de soluciones, que a mí me encanta. Ahora, el árbol de problemas y de soluciones, no voy a entrar a detalle realmente, repito, pero es un proceso que tú lo puedes hacer solo de entrada. O sea, que mi recomendación es que la persona que tenga la idea, que quiera hacer la causa, persona que va a acabar siendo el fundador o fundadora de la organización o del proyecto, quien se va a hacer cargo, etcétera, lo genere de manera personal en su casa y aparte lleve todo este proceso sin sacarlo, lleve todo este proceso en la comunidad y vamos a hacer después videos más completos de metodología marcológico para que aprendas paso a paso cómo tiene que hacerse este proceso y los pequeños trucos, porque como todas las metodologías tienen un pequeño truco. Entonces, este realmente sacas un árbol de problemas y me encanta porque cuando tú tienes un problema, por ejemplo, alcoholismo en la comunidad X, no sé, son ejemplos muy tontos, pero al mismo tiempo los quiero hacer muy simples. Entonces, cuando llegas al tema, el problema parece un problema enorme, ¿no? Les platico, por ejemplo. Teníamos, no, y seguramente voy a usar este ejemplo varias veces. Fuimos a una comunidad y queríamos hacer proyectos para migrantes. En aquel entonces había mucha migración, empezaba la migración muy fuerte a Estados Unidos y fuimos con un grupo de estudiantes y unas amigas y colegas y gente de la UAC, del TEC de Monterrey. Nos fuimos en medio de la Sierra de Querétaro. Y estando ahí nosotros con nuestra idea de derechos humanos, migración, que queríamos en esta idea, este proyecto y lo que sea, llevábamos material y todo. Y al momento de la ejecución fue muy chistoso porque las personas que estaban ahí no eran migrantes, eran las esposas de los migrantes. Y el material que nosotros llevábamos era material para los migrantes, sobre sus derechos, sobre...
Ahí hubo una discrepancia por nuestro desconocimiento y nuestra falta de investigación de este proyecto, ¿no? Entonces, realmente, metodología marcológica te previene todo eso. Entonces, nos acabamos dando cuenta que el problema de la comunidad no era el dinero, no era o sea, en ese momento, no eran los migrantes, porque los migrantes ya se habían ido. Eran las esposas que se quedaban y que estaban en aquel entonces recibiendo remesas. Entonces, la mayoría del pueblo era mujeres con remesas sin maridos, en medio de la nada, o sea, en un lugar alto, 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 así, de que pasas la nube y sigues subiendo. Y entonces el problema, después de quedarnos ahí unos 4 días, nos dimos que el problema era el alcoholismo de las mujeres. Entonces, bueno, tuvimos que diseñar todo otro proyecto, ¿no? Pero aquí mi punto es que este proceso del árbol de problemas te permite que este problema enorme te hace forzosamente dividirlo en dos. Entonces tienes dos visiones. Y una visión es la causa del problema y otra cosa es el efecto. Entonces, cuando tienes un problema enorme y estás desesperado, si te pones a pensar, o sea, para ti es como, wow, y de repente si pones cuáles son las causas y cuáles son los efectos del problema, eh, ya es como un paso, ¿no? Pero el siguiente paso es cortar, bueno, voy a poner así porque cortar los efectos y dedicarte a las causas. O sea, no hay ninguna razón para ponerte a gastar lágrimas, para ponerte a gastar recursos, para ponerte a gastar nada en los efectos. Todo tiene que ir a las causas. Entonces, lo más importante es mapear todo el problema en comunidad, porque para mí el problema puede ser una cosa y para otra persona otra cosa. Entonces, la comunidad, toda la comunidad en la que va a hacer la intervención, toda la escuela, todo lo que vaya a hacer la intervención, la gente de ese lugar debería estar ahí. ¿Para qué? Para que dé su opinión y entonces, porque tú nada más traes su punto de vista, en realidad, y ellos te pueden dar su punto de vista real, desde, entonces el taller va a ser a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, y las mamás, las que tienen que ir al taller, te van a decir, me encantaría ir al taller, pero a las 2 de la tarde yo recojo a mi hijo y me pongo a hacer la comida. Cosas así. Son muy tontas, pero en realidad muchos proyectos se caen por detalles muy sencillos. Entonces, metodología de marco lógico te permite dividir efecto-causa con una metodología muy clara, de manera comunitaria, y así realmente te llevas la idea de cuál es el problema que hay que trabajar. El siguiente paso es el mejor de todos. El siguiente paso generalmente nada más te dicen, o sea, tienes el problema negativo, lo pones en positivo y listo, ¿no? Y sí, es realmente ese árbol de problemas, efectos y causas. Entonces aquí, en tu árbol de problemas, cuando acabas haciéndolo es efectos arriba, causas abajo, evidentemente. Y entonces tienes que trabajar con las causas. Muy bien. Ahora, tienes que pasarlo en negativo a positivo y te queda acá tu árbol de problemas en positivo. ¿Qué quiere decir? Algunas cosas que no las puedes pasar generalmente es porque están mal escritas. Siempre tú tienes que estar en negativo y estar escrito en negativo. Cuando las pasas a positivo, entonces aquí lo más importante es la causa, ¿no? Pero cuando tú lo pasas a positivo, con la gente allí, la gente llega a visualizar los efectos en positivo, o sea, deja tú las causas es el trabajo que se va a hacer, o sea, repasar la causa negativa a positiva es lo que vamos a hacer, pero cuando entonces vemos el mapeo de la causa, pues ya que está mejorada la causa, ya que está en positivo, en un círculo virtuoso, el efecto es positivo. Y entonces cuando la comunidad, la población, la escuela llega a ver el árbol de problemas en positivo, o sea, todo lo que tenían malo ahora es bueno. Y ese paso es un paso que yo siento que muchas veces la gente que hace proyectos sociales se lo pasa, se lo salta o no le da tal importancia y en realidad sentarte y contemplar la visión comunitaria de lo que puede ser, eh, es lo que le da la energía y el impulso para que la gente llegue, para que la gente intervenga, para que la gente quiera donar, quiera dar, quiera estar, quiera hacer. Si la gente no llega a ver esa visión o no la ve posible, no va a pasar. Entonces es bien importante que esa visión quede no muy volada, sino sólida y un poquito más aterrizada. O sea, de que la gente sienta que diga, es lograble, ¿no? O sea, ya que la gente dice es lograble y tiene esta visión, es mucho más probable que se involucren en el proyecto. Y que vean exactamente y que ellos mismos mapean
cómo me beneficia a mí individualmente. O sea, este proyecto comunal, cómo me beneficia a mí individualmente, me encantaría, perfecto, participo. Entonces, este proceso es bien importante, no se lo salten, por favor. Y después es un cuadro súper aburrido, que ya estaremos dando un curso de eso, de marco lógico. Este te da actividades, te dice exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. En el medio, pues se me olvidaba, hay un proceso que se llama mapeo de actores, que eso que generalmente es en todos los proyectos, de quién está dónde, qué persona afecta, qué persona le interesa participar en este proyecto. Y ahora eso es muy importante porque como ustedes saben, el tercer sector, los proyectos sociales, no hay nadie, no es una empresa que llegue, ah, ¿cuánto dinero quieres? Aquí está, ¿no? Siempre viene de la buena voluntad de las personas, de las empresas, de los negocios, pero no es tan fácil. Entonces, cuando se hace un mapeo, cuando logramos ver esto positivo que se va a dar, podemos ver quién más se puede beneficiar de este impacto positivo y haces un mapeo de actores, ¿no? Gobierno se beneficiaría, a lo mejor, tal departamento, se beneficiaría el señor de la tiendita de al lado, se beneficia, o sea, tú haces un mapeo de actores y después ves cómo ciertos actores pueden aportar algo. Cuando digo aportar algo, todo el mundo piensa dinero, normal. En el tercer sector dividimos todas las aportaciones en dos. La primera aportación se llama coinversión o en especie y la segunda es efectivo, ¿no? ¿Qué quiere decir conversión o en especie? Conversión es cuando yo completo dinero o con alguna cosa te completo y especie en particular es necesitamos rentar un camión para llevar a las 20 personas a tal lugar. Y de repente llega a la escuela y te dice, no, no te preocupes, yo te presto el camión. Ajá, eso es una donación en especie. Alguien te dona, ya sea un servicio, ya sea tiempo como tipo de voluntariado, eh, artículos, no sé, lo que necesites. Que esa persona a lo mejor los tenía, no los está usando y no necesariamente tiene que comprarlos, generalmente los tienen y muchas veces sí los compran, ¿no? Está genial. Entonces, bueno, de ahí nos pasamos a Marco Lógico, que es esta caja súper complicada y vamos a dar talleres de esto también aquí para que nos sigan. Y lo que pasa con marco lógico es que te da una idea súper puntual, de ahí sale un cronograma. O sea, realmente cuando tu proyecto pasa por marco lógico, te queda un relojito. O sea, sabes a qué momento, en qué día se interviene tal cosa, qué tipo de evidencias hay que levantar, si hay que tomar fotos, si hay que levantar una lista, si hay que entregar algo. O sea, hace que no se te olvide nada, porque generalmente cuando es un plan, tú en tu mundo de unicornios, nada más quieres ver el impacto y piensas que llegas y la gente va a estar amable contigo y va a querer participar y no pasa eso, o sea, no siempre pasa eso, depende de la comunidad, depende de las experiencias de la comunidad con este tipo de proyectos. En México, como sabemos, por décadas se dio que los partidos políticos llegan solamente cuando llegan algo, al punto que a mí me ha tocado tener estudiantes que iban a Chiapas y me decían, yo quiero ejecutar mi proyecto en Chiapas, X, y yo, perfecto, muy bien. Se iba con el proyecto hermoso, armado, obviamente sin haberlo hecho con la gente desde el principio, y yo les decía, no, es que tienen que validarlo con la gente, o sea, siéntense a resolver problemas. Entonces iban con las personas y les decían, queremos mejorar pues, algo de aquí, en este verano que estamos aquí, ¿qué hacemos, no? Y les decía, vamos a trabajar un árbol de problemas y vengan y lo trabajamos. Y la gente les preguntaba, ¿y qué me vas a dar? De entrada. Entonces, también tenemos históricamente y políticamente en México es ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, no es la culpa de la gente, nada es blanco y negro, pero pasa cuando tienen ya, cuando realmente quieres ejecutar algo y no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, este es marco lógico que da un proyecto súper cuadrado, súper perfecto, marco lógico. Ahora, quiero mencionar teoría de cambio. Teoría de cambio es algo, es una metodología mucho más flexible, mucho más amigable, mucho más maleable. Puedes moverla, quitarla. Y la verdad, nosotros en trascendencia social, la manera en que usamos teoría de cambio no es tanto para puntualizar un proyecto, porque nosotros somos tratamos de ser muy rigurosas en cuanto a técnica, porque sabemos que son los proyectos que ganan fondos y que avanzan y que te permiten saber cuando el proyecto no está funcionando, ¿no? O sea, por el monitoreo y la evaluación. Entonces, teoría de cambio lo usamos y nos encanta, en particular a mí me encanta, pero esa es la metodología que usamos para empezar y para tener una visión del proyecto más grande. Entonces, de alguna manera es como una visión más grande y luego sería marco lógico a lo mejor, y a veces lo usamos en lo chiquito también, teoría de cambio. Teoría de cambio son cuatro modelos de que si tengo esto,
y pasa esto, el impacto va a ser esto y el largo plazo va a ser esto. Es muy sencillo decirlo, pero tiene sus técnicas y bueno, también vamos a estar hablando un poquito más de eso. Entonces, teoría de cambio es una herramienta genial, es una herramienta que te permite ver qué necesitas y qué quieres lograr. O sea, te ayuda a visualizar qué necesitas y qué quieres lograr a grandes rasgos y mapear un impacto grande, pero no te puntualiza que necesitas 3 bolsas de papas, que necesitas 5 galones de agua, no sé, 5 viajes en camión para 30 personas, ese tipo de cosas no te las alcanza a decir teoría de cambio. Y finalmente me gustaría mencionar un proyecto que la verdad, a mí una metodología que a mí me gustó mucho. Esa es una metodología mucho más holística, supongo. Y esta se llama Dragon Dreaming, como dragón soñador, una cosa así. Se usa mucho en Latinoamérica y en Europa. Y la diferencia de esta es que me gustó mucho porque todos los proyectos están orientados a la madre tierra, ¿no? La Pachamama, todo esto. Entonces, todo proyecto que quieras llevar a cabo tiene que ir orientado y tiene que llevar un fin benéfico al medio ambiente y tiene que ir orientado de tal manera. Y este es un proceso mucho más sensible, mucho más emocional, en donde todo el mundo llega con una imaginación de algo. Por ejemplo, marco lógico es pa, 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 por ejemplo, ¿no? Teoría de cambio está muy volado en vamos a soñar, qué pasa y así. Y Dragon Dreaming, cada quien llega con una visión totalmente como ya muy, qué quiero y qué me gustaría hacer, o sea, muy clara y van compartiendo visiones hasta que se dividen en grupos de visiones, por decirlo de alguna manera, y se identifica cómo contribuyes a la Tierra, o sea, con los impactos de esto. Y lo que me gustaría rescatar en particular, y no voy a entrar ahorita en detalle de la metodología como tal, lo que me gusta de Dreaming es que llega un punto en donde te pregunta, o sea, ya que estás en un grupo de personas que tienen una visión similar a la tuya, etcétera, y se empiezan a tomar decisiones claras de qué se va a hacer y cuáles son tus responsabilidades y cuáles no y todo eso. O sea, ya que se empieza a dividir el trabajo formalmente, llega un punto antes, entre eso, ya que empieza a puntualizarse más este proyecto, en que te preguntan, ¿te quedas o te vas? ¿No? Pero ahora el proceso de decir, no, la verdad es que no quiero participar porque tienes ahí 2 días trabajando y al final ya no te latió lo que se va a hacer al final. Y hay un proceso que salirte te da más paz que quedarte. Sabes que a uno le da pena, no se quiere ir. Por ejemplo, marco lógico se asume que todo el mundo, sí, es la visión que queremos. Y asumimos que todos van a participar, pero en realidad va a participar la mitad, va a participar 30%, ¿no? Y en Dragon Dreaming me gusta mucho porque el compromiso crece muchísimo, porque ahí te dicen, te agradecemos más, o sea, vale más un no ahorita que nos empiece a quedar mal en un proyecto. Y eso creo que es algo súper rescatable, que vale mucho la pena, sobre todo cuando vas empezando proyectos y vas formando un equipo. Entonces, bueno, pues soy Elson Tiveros otra vez. Sigue Trascendencia Social. Vamos a estar haciendo más videos en general, repito, para personas que son eh, jóvenes, sobre todo, que quieren empezar una organización de la sociedad civil, una ONG, un colectivo, tienen algún proyecto de emprendimiento social, también totalmente, muchísimas de estas metodologías se aplican. Y bueno, también vamos a estar trabajando mucho con un libro, tenemos un manual, la verdad un poco descuidado que tenemos en un manual en Amazon, que después yo creo que vamos a empezar a hacer promoción digital, pero bueno, tiene unas metodologías muy buenas y seguimos trabajando con eso. Gracias.